¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaremos sobre lo que en México llamamos cerramiento en una obra de construcción. También se le conoce en otras regiones como cadena de remate o dintel. Te explicaré el armado que debe de llevar, sus dimensiones, entre otras cuestiones importantes que debes conocer. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Un cerramiento es una estructura de concreto que se utiliza para dar amarre a muros y castillos. También su función es la de delimitar la parte superior de puertas y ventanas. Es importante aclarar que un cerramiento no es una viga de carga. No hay que confundirlo, ya que por sus dimensiones y por su armado no cumple las características necesarias para soportar el peso de una estructura. Está diseñado para actuar en conjunto con otros elementos estructurales para crear marcos de carga en una construcción. La viga, por su parte, es un elemento más robusto, que sí está diseñado para ser un elemento de carga. Las especificaciones que se dan en este video se basan exclusivamente para construcciones de casa-habitación de 2 niveles máximo de altura. La medida más común de un cerramiento es de 15 centímetros de base por 20 centímetros de altura. Se compone de un armado de 4 varillas del número 3 o 3 octavos y estribos del número 2, comúnmente conocido como alambrón, a cada 20 centímetros. Pero es importante aclarar que estas medidas y armado pueden variar dependiendo de las características del muro en donde se coloque el cerramiento, como en este ejemplo, en donde se está proponiendo una sección de 15 centímetros por 35 centímetros de alto y un armado mucho mayor. ¿Por qué? Porque este cerramiento se ubicará en un área que tiene un hueco o un claro de puerta muy grande. Así es que hay que tomar esto en cuenta. Esta es la medida normal de un cerramiento común para una puerta, para una ventana. Pero cuando tenemos un claro muy grande de 2 metros y medio, de 3 metros, hay que reforzar el armado y la sección de tu cerramiento. Otra forma para armar el cerramiento es colocar castillos electrosoldados o conocidos en México como Armex, los cuales vienen prefabricados y listos para colocarlos. Para el caso de los cerramientos, se conocen como medida de 15-20-4. Ofrecen la ventaja de que requieren muy poca mano de obra y son rápidos de instalar. En algunas regiones, algunas constructoras, por ahorrar costos en casas que son de una altura baja, optan por no colocar cerramientos corridos. En estos casos, para poder solucionar el tema de delimitar la altura de ventanas y puertas, se pueden colocar cerramientos únicamente sobre los huecos de puertas y ventanas. Un error común es poner un cerramiento como soporte para muros de enrase. Los muros de enrase son los que le dan nivel a la losa por encima de la altura del cerramiento. Especialmente esto es un problema cuando los claros son muy grandes. He visto que muchos arquitectos novatos que dan tutoriales de construcción así lo aconsejan, pero esto es un error, debido a que el cerramiento por sus dimensiones y armado no está preparado para soportar pesos tan grandes. En el caso de esta fotografía, vemos que lo que soporta el peso del muro de enrase es una viga de acero, la cual sí está diseñada para soportar un peso mayor. Recuerda que las bardas también deben de llevar un cerramiento a una altura de entre 2.20 y 2.5 metros de alto.
Si tu barda es muy alta, se recomienda que mínimo pongas una cadena de cerramiento a cada 2.5 metros. Para el proceso de vaciado del cerramiento, se debe utilizar concreto con una resistencia de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerda que se debe de mojar la cimbra antes del vaciado, para evitar quitarle humedad al concreto. Se irá colocando el concreto uniformemente y se deberá de compactar. Una forma fácil de realizarlo es manualmente picándolo con una varilla. Una vez colado, se curará regándolo con agua hasta que alcance su resistencia máxima. Muy bien amigos, así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, regálanos un like, ayudas al canal con este simple hecho. Si crees que el video le puede ser de ayuda a algún amigo que esté en proceso de construcción, compártelo y nos vemos en la próxima.